El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer de ese mismo día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Era ya de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. Soplaba un viento fuerte y las aguas del mar comenzaron a encresparse. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron subirlo a la barca, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, una de las frases que Jesús más señala y que recoge los evangelios es: no tengan miedo. Podría dejarles una tarea y sería interesante que ustedes la hagan. Busquen en los 4 evangelios cuántas veces Jesús dice: no tengan miedo. Son varias veces. Y si Jesús nos dice varias veces no tengan miedo, es porque no hay que tener miedo. Hoy en el Evangelio, Jesús aparece caminando sobre las aguas, acercándose a la barca donde están sus discípulos. ¿Y qué pasa con los discípulos? Se asustan porque no reconocen a Jesús. Cuando nosotros no reconocemos la presencia de Cristo en nuestra vida, viene el miedo. Queridos hermanos, si tú todos los días tratas a Jesús, a ese Cristo vivo, ese Cristo resucitado, nadie te va a quitar el miedo. Nadie te va a meter miedo. Nadie te va a quitar la paz. Nadie te va a inyectar miedo, porque Cristo está contigo. En la vida del obispo San Juan Crisóstomo se cuenta que tuvo que decirle sus verdades a la emperatriz Eudoxia, y la emperatriz le amenazó con el destierro, le amenazó con sacarlo de su diócesis. Pero como San Juan Crisóstomo todos los días trataba a Cristo, le dijo: tú no me vas a meter miedo. Tendría miedo si me llevaras a un lugar donde no esté Dios. Queridos hermanos, Dios está en todas partes. Podemos tratar a Dios en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Para que nosotros no nos dejemos aprisionar por el miedo, necesitamos cuidar nuestra vida espiritual. Y esa es la enseñanza de la primera lectura de hoy. Fíjense, los apóstoles se dan cuenta que están descuidando la palabra de Dios, descuidando la oración. Ciertamente hay que ayudar a los demás, hay que atender a las viudas, nos dice la primera lectura. Y por eso, ¿qué hacen los apóstoles? ¿A quiénes eligen? A los diáconos, para que les ayuden. Dice la primera lectura, los Hechos de los Apóstoles, que los apóstoles se dan cuenta que no pueden descuidar la oración y el ministerio de la palabra. En el momento en que descuidamos la oración, en el momento en que descuidamos la escucha de la palabra de Dios, en el momento en que dejamos de tratar a Cristo, viene el miedo. Por eso, queridos hermanos, que todas estas cuestiones que estamos contemplando
no nos quiten la paz. Si nosotros todos los días tratamos a Jesús, vamos a escuchar cómo Jesús nos dice: soy yo, no tengas miedo. Soy yo el que ha muerto por ti, no tengas miedo. Soy yo el que está vivo, resucitado, no tengas miedo. Soy yo el que está en la Eucaristía y te alimenta, no tengas miedo. Soy yo el que te perdona en la confesión, no tengas miedo. Soy yo el que te ha dado como madre a mi misma madre, la Virgen María, no tengas miedo. Queridos hermanos, no hay nada más absurdo que un cristiano que tiene miedo. El miedo no es de Dios. Dios trae paz y Dios nos unge con el Espíritu Santo para ser fuertes. Y no hay que estar quejándonos ante la situación que vivimos. Ciertamente, ya lo dije ayer, es un absurdo que cierren las iglesias. Y lo peor es que coloquen a las iglesias al nivel que los gimnasios, los clubes, los cines. Eso se ve que las autoridades no son creyentes y que no están considerando esa libertad propia de un creyente de practicar su fe y venir a los templos a celebrar la fe. Pero no es tiempo de quejarnos y tampoco de perder la paz, ni de estar aprisionados por el miedo. Hay que tratar a Cristo todos los días, hay que conversar con Jesús todos los días y nunca vamos a tener miedo, no vamos a perder la paz. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude a todos nosotros a cuidar nuestra vida espiritual. Ciertamente hay que practicar las obras de misericordia. Los apóstoles se dan cuenta que tienen que ayudar a las viudas, pero también los apóstoles lo tenían bien claro: no hay que descuidar la oración ni la escucha de la palabra. Cuidemos nuestra vida espiritual, pidámosle a la Virgen todos los días para que tratemos a Cristo, ese Cristo vivo, ese Cristo resucitado, y nunca vamos a tener miedo. Que así sea.